Bueno, estamos aquí otra vez con Rodrigo González Prieto, que es experto en filosofía espírita y además es violinista, violista y compositor. Y entonces hoy nos va a hablar un poco sobre esta época tan difícil que estamos viviendo, en la cual, pues lamentablemente los homicidios ocurren como el llover, o más. Entonces, pues bueno, pues Rodrigo nos va a explicar un poco por qué estamos como estamos y las consecuencias de lo que hacemos. ¿No, Rodrigo? A ver, vamos allá. Así lo pretendo. Venga, vamos con ello, a ver. Vivimos una época que las relaciones humanas son difíciles y a veces agresivas y traumáticas. Ujú, cierto. El instinto de poder del hombre y este, unido a la ignorancia, hacen que nuestros sentimientos más negativos y agresivos se manifiesten y se materialicen en actos muy graves, como son agresiones físicas que interrumpen la vida de las personas, o sea que la cercenan, la cortan. Sí. Ujú. El conocimiento de estos actos nos causa dolor. Por esta razón nos vemos impulsados a poner en conocimiento de la sociedad en general las consecuencias gravísimas que generan estos actos. Además de las consecuencias terrenales, las más graves y penosas son las espirituales. Si la constitución del hombre solo fuese materia, los dolores solo serían físicos. Pero resulta que el hombre no solo es materia, sino que además la parte más importante del hombre son los sentimientos. Y estos los tenemos todos, Ujú. los que somos mejores personas y los que somos peores personas. Y cuando se comete un acto agresivo contra los demás, la parte espiritual del hombre, como son los sentimientos, se ven alterados hasta el punto que su vida es insoportable. De aquí aparecen los sentimientos de culpa. Muchas personas habrán observado que cuando cometemos errores Ujú. nos vienen los sentimientos de culpa. Bien, los sentimientos de culpa, estos sentimientos se agrandan mucho más en el mundo espiritual. Sí, pero una pregunta, Rodrigo. Cuando alguien tiene sentimiento de culpa es porque en el fondo está reconociendo que ha hecho algo mal. Natural. Y entonces a partir de ahí ya empieza a cambiar para bien. Sí, claro. Porque gracias a ese sentimiento de culpa Claro, podemos porque eso es un enderezar el aviso. camino. Eso es un aviso que te Claro, dan. claro, efectivamente, eso es. Bien, probablemente aquí en la Tierra no, pero cuando se pasa al otro lado de la vida, los sentimientos del hombre son mucho más sensibles y el dolor espiritual es mucho más notable y doloroso. Para todo aquel que todavía no lo sepa, diremos que la vida del hombre es eterna y unas veces estamos en la tierra y otras veces estamos en el mundo espiritual. Y esto que aquí decimos no es una fantasía, sino una realidad comprobada cientos y cientos de veces. A través de la mediunidad se habla con los espíritus y te cuentan cómo es su vida en el mundo espiritual. Nos contaba un espíritu hace ya un tiempo que vino, le preguntamos qué tal estaba y nos dijo que bastante mal. Y nosotros le dimos, como siempre, unos consejos, que para eso vienen. Y él nos dijo, si alguien me hubiera dicho a mí, cuando estaba en la tierra, que existía el mundo espiritual y que iba a tener consecuencias de mis actos, yo no me hubiera comportado así. Esta es la razón por la cual nosotros intentamos
decirle a la sociedad lo que ocurre cuando nos vamos al otro lado. Pero bueno, también hay que reconocer, Rodrigo, que cuando hacemos también cosas buenas, allí lo pasamos muy bien también y estamos a gusto. Claro, es decir, Luego lo decimos al final. claro, porque es que es muy importante también no dejar esa imagen de que todo es una calamidad y que todo es un sufrimiento y que todo es un horror. Claro, que no es así, claro. Luego lo decimos al Bien, final. bien, Verás. bien. Venga. Sabemos que en estos temas existe mucha ignorancia. Por esta razón nos disponemos a comunicar nuestros conocimientos adquiridos a lo largo de muchos años, hablando con el mundo espiritual. Debemos decir también que nuestras explicaciones no tienen nada que ver con las religiones, de ningún tipo. Esto queremos quedarlo claro. Sí, que esto no es ninguna La religión religión organizada. no tiene absolutamente nada que ver con esto. Exactamente. A nosotros solo nos mueve el interés de informar a las personas de estas realidades para que quien las escuche pueda utilizarlas como mejor le convenga. Pero debe saber que todos nuestros actos tienen consecuencias y estas están en función de la gravedad de los mismos. O del acierto de los mismos. También, Sí, claro. luego Rodrigo, hablaremos de eso. claro. Venga. Nada queda al olvido de la conciencia cósmica. Que es la conciencia de Dios. Es la conciencia del cosmos, sí. Sí, del creador. Sí. Claro. Una de las leyes espirituales es la ley de causa y efecto. Nosotros generamos una causa y esa misma causa produce un efecto. Muy bien. Si la causa es buena, el efecto es bueno. Si la causa que producimos es de mala naturaleza, O de baja vibración. la consecuencia es mala. Y esto va en la proporción de la misma, pero siempre se traduce en sufrimiento. Nos decía un espíritu ya hace algún tiempo que vino, le preguntamos que cómo estaba y nos dijo que bastante mal. Y preguntamos, bueno, pues ¿qué es lo que te pasa? ¿Tienes algún dolor? No, no tengo dolor. Bueno, entonces tienes angustia. Dice, no, tampoco tengo angustia. Pues entonces no entendemos qué es lo que te pasa. Y nos dijo, son mis ideas durante siglos que no las puedo aguantar más. Ideas negativas, malas, destructivas, claro. Naturalmente. Claro. Y ahora podemos hablar de lo que tú decías anteriormente. Pero en cambio también hemos recibido espíritus. No muchos, desgraciadamente. Que el comportamiento en la tierra cuando estuvieron aquí fue un comportamiento ejemplar, quitando el hambre a muchas de las personas. Recuerdo de un tendero andaluz. Me emociono cuando lo pienso. Que iban las mujeres a comprar a la tienda y le decían, Antonio, apúntamelo, porque no tengo dinero para pagarte. Y él nos decía que él sabía que esas señoras no iban a poderle pagar, porque sus ingresos eran mínimos. Pero aún así todo decía, ¿cómo las dejo yo marchar a estas personas sin darles medio kilo de lentejas para que puedan comer? Claro. Y cuando todo esto, él pasó al otro lado de la vida, como todos tenemos que pasar, se encontró con que él decía, la palabra felicidad está en el diccionario escrita. Dice, pero no podemos definirla hasta dónde llega la felicidad. La felicidad que yo estoy viviendo es inmensa. Nunca pude creerlo. De tal manera que le reconocieron pues todos los méritos que él había hecho. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso nosotros nos decidimos a hacer estos relatos para que la gente espabile. Porque el sufrimiento no solamente es de esta vida, de la tierra.
sino del mundo espiritual, que es mucho mayor todavía que el de la tierra. O sea, tanto para bien como para mal, todo en el mundo espiritual, digamos que está amplificado, ¿no, Rodrigo? Así Es es. más grande, tanto para bien como para mal. Sí. ¿Y sabes por qué? Pues porque la materia amortiza los golpes. Amortigua. Amortigua, perdón, sí. Sí, 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 amortigua. Sí, no, te hemos entendido. Amortigua los me golpes, he sí. equivocado, amortigua Sí. los golpes. Mientras que en el otro lado de la vida, cuando ya la materia no existe, es mucho más Realista todo. es mucho más libre. Y entonces se siente, el amor se siente A lo grande. mucho más. Y el dolor también. Y el dolor también se siente Claro. mucho más. Bueno, pues Bueno, de entonces, momento, Rodrigo, bien, y ahora te vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo está el mundo a día de hoy, Rodrigo? Es ¿Cómo una- está la especie humana, espiritualmente hablando? ¿Cómo nos encontramos? ¿En qué punto nos encontramos hoy en día? el hombre está perdido. No sabemos. Bueno, nosotros sí entendemos qué es lo que ocurre, claro. Pero todo es como consecuencia fundamentalmente de la ignorancia. Por eso nos dedicamos a hacer estas cosas. De la ignorancia del hombre. El hombre cree que todos sus actos no tienen consecuencias. Aunque la ciencia lo explica todo, que eso lo escucho yo mucho por ahí. Sí, esto también. Lo que solo existe lo que se ve, también, Sí, que es también, otra cosa sí. muy La ciencia, lamentable. con Sí. todos mis respetos, es importante para la vida terrenal. Sí, por supuesto. Es muy importante para la vida terrenal. Pero la ciencia no le llega ni a la altura de los zapatos al conocimiento de la vida espiritual. En fin, de momento podemos dejarlo aquí. ¿Alguna recomendación, Rodrigo? Las recomendaciones ya se dan en la conferencia o en el escrito. Claro. Las recomendaciones es que el hombre Que pienses bien. debe mirar qué es lo que hace, porque todo tiene sus O consecuencias. sea, primero que piense, que observe bien sus pensamientos. Mira, Luego, hemos hablado en y que otra obra en ocasión, consecuencia, sí. hemos hablado en otras ocasiones de vamos a ver, del sufrimiento de la vida, porque donde quiera que pongas la atención y la mirada, hay sufrimiento. Hemos hablado ya de ello, y el sufrimiento es la consecuencia siempre de nuestros malos comportamientos. Y puedes comportarte hoy mal, y pasar el sufrimiento a una vida después, o 2 vidas después de haberlo producido. O sea que no solamente los malos actos que generamos tienen las consecuencias inmediatas, a lo mejor no. Claro. Por eso mismo mucha gente, como no ve que hay un karma instantáneo, vamos a decirlo así, considera que entonces ya no hay nada. Claro. Claro, porque dice, bueno, pero vamos a ver si yo, yo estoy cogiendo lo que me da la gana, hago lo que quiero, o incluso mato a aquel que se me pone en el camino, y oye, chico, yo sigo respirando, estoy bien, me compro ropa, como buena comida, y no me pasa nada. Por lo tanto, no hay nada de este sistema. Claro, ese es el error, ¿no, Rodrigo? Sí, ya hemos dicho Claro. aquí que nada queda al olvido de la conciencia cósmica. Y todo el que no lo paga ahora lo paga después. Exactamente. Vamos a ver, hay muchos ejemplos en la vida de que se han cometido errores y se vienen a pagar, pues a lo mejor 1 siglo o 2 siglos después. Fíjate. O sea que, hombre, yo podía contar muchas más cosas, pero la gente no lo iba a entender. Ya. Y entonces es un poco arriesgado. Muy bien. De momento lo dejamos aquí. Fenomenal. Bueno, pues nada, hemos estado hablando con Rodrigo González Prieto, experto en filosofía espírita y aparte es violinista, violista y compositor. Pues muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Qué bueno.